Hay personas que pasan por los mismos lugares todas las semanas durante años y no ven nada. No porque sean malas personas, sino porque ver de verdad requiere algo más que tener ojos abiertos. Requiere atención. Requiere el hábito de notar lo que está ahí aunque nadie te haya pedido que lo notes. Gerardo Fuentes llevaba 11 años recorriendo la misma ruta de recolección de basura en la colonia Lomas del Cedro. Conocía cada casa de ese tramo como un maestro conoce a sus alumnos de memoria. Sabía qué familia sacaba el contenedor a destiempo. Sabía qué señor dejaba una botella de agua fría encima de la tapa en los días de calor fuerte. Conocía los ritmos de ese vecindario mejor que la mayoría de las personas que vivían en él. Y fue exactamente por eso que un martes por la mañana, mientras vaciaba el contenedor del número 412 de la calle Fresno, notó algo que llevaba semanas frente a sus ojos sin que él se hubiera detenido a mirarlo bien. Una rampa de madera. Al lado izquierdo de una casa de color amarillo pálido, bajando desde el porche hasta la banqueta. La miró 5 segundos. Devolvió el contenedor a su lugar. Siguió manejando. Pero no dejó de pensar en ella en todo el turno. ¿Qué vio Gerardo que nadie más había visto? ¿Qué hizo ese sábado siguiente que nadie le pidió que hiciera? ¿Y qué pasó cuando Doña Refugio, la anciana de la silla de ruedas, llegó al final de esa rampa y se detuvo mirando la calle con el sol en el rostro? Quédate hasta el final. Esta no es una historia de héroes ni de grandes gestos. Es la historia de un hombre que simplemente pasó frente a algo demasiadas veces y un día decidió no seguir pasando. Si esta historia ya te enganchó desde las primeras palabras, dale like ahora y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Activa la campanita. Seguimos. Parte 1. El hombre que conocía cada calle. Gerardo Fuentes tenía 42 años y llevaba 11 trabajando para el Servicio Municipal de Recolección de Basura en la colonia Lomas del Cedro, una zona residencial de casas medianas con jardines pequeños y banquetas amplias al norte de la ciudad. Era el tipo de trabajo que la mayoría de la gente no nota hasta que no se hace, y Gerardo lo sabía. Lo había sabido desde el primer mes, cuando entendió que su presencia en el vecindario era invisible para la mayoría de los residentes de la misma manera en que es invisible el agua del grifo, indispensable, cotidiana, completamente ignorada. Pero Gerardo había desarrollado con los años un conocimiento del vecindario que pocos podían igualar. Sabía cuáles casas tenían perros sin letrero de advertencia. Sabía cuál abuela dejaba siempre el contenedor a medio metro de donde debía estar y había aprendido a compensarlo sin pensarlo. Sabía en qué casas había niños por la cantidad de botellas de plástico que salían cada semana. Conocía los cambios, cuando una familia nueva llegaba, cuando una casa quedaba sola por semanas, cuando alguien enfermaba porque los patrones del contenedor cambiaban de manera sutil pero reconocible para quien lleva 11 años mirándolos. No era que Gerardo fuera un hombre extraordinario. Era simplemente un hombre que había decidido hacer bien su trabajo y que con el tiempo hacer bien su trabajo lo había vuelto bueno para notar cosas. La casa amarillo pálido del número 412 de la calle Fresno era una de las que Gerardo conocía sin haber tenido nunca una conversación larga con su habitante. Doña Refugio Telles tenía 73 años y vivía ahí desde hacía mucho tiempo. Gerardo la había visto exactamente 4 veces en 11 años, 2 en el porche con una taza de algo caliente, una revisando el buzón y una sentada en su silla de ruedas al borde de la entrada mirando cómo se aproximaba una tormenta con esa calma de quien ha visto muchas tormentas y ya no les teme. Siempre que lo veía pasar, levantaba la mano. Gerardo siempre le devolvía el saludo. La rampa había estado ahí desde antes de que Gerardo empezara en esa ruta. De madera, hecha a mano, bajando desde el porche delantero hasta la banqueta en un ángulo suave que alguien había calculado bien en su momento. Se notaba que había sido construida con cuidado, los ángulos eran precisos, los pasamanos estaban bien fijados, la madera había sido tratada. Alguien que sabía lo que hacía la había construido hace mucho tiempo para que Doña Refugio pudiera entrar y salir de su casa de manera independiente. Pero eso había sido hace mucho tiempo. Un martes de febrero, cuando Gerardo vaciaba el contenedor y lo devolvía a su lugar, algo lo hizo detenerse y mirar la rampa con atención real por primera vez. La madera se había vuelto gris y blanda, del tipo de blandura que cede cuando uno presiona el pulgar sobre ella. 2 de los tablones cerca de la parte inferior estaban partidos por completo. El pasamano del lado derecho se estaba desprendiendo del poste.
Y por debajo de los tablones exteriores, en los bordes, asomaba esa negrura oscura de la madera podrida desde adentro. Gerardo la miró durante 5 segundos completos. Luego subió al camión y siguió con su ruta. Pero no dejó de pensar en ella. Durante el resto del turno pensó en la rampa, en Doña Refugio en su silla de ruedas, en lo que pasaría si uno de esos tablones cedía bajo el peso de las ruedas en el momento equivocado. Pensó en cuántas veces había pasado frente a esa madera podrida sin detenerse a mirarla bien. Y pensó en que probablemente nadie más lo había hecho tampoco. Esa tarde, sentado en su camión en el estacionamiento del depósito municipal, sacó su teléfono y buscó precios de madera tratada a presión. Anotó los números en el reverso de un recibo de gasolina que tenía en la guantera. Hizo los cálculos 2 veces. Luego guardó el recibo en la bolsa de la camisa y se quedó sentado un momento mirando el tablero. Después marcó el número de su cuñado Toño. Le preguntó si estaba libre el sábado. Toño preguntó para qué. Gerardo le dijo que para construir una rampa. Toño guardó silencio un momento y luego preguntó si la persona para quien era la rampa sabía que iban a ir. Gerardo dijo que todavía no. Toño soltó una pequeña carcajada y dijo que estaba bien, que a qué hora. Gerardo también llamó a su amigo Bernardo, con quien había trabajado en albañilería durante 6 años antes de pasarse al servicio municipal. Bernardo dijo que sí antes de que Gerardo terminara de explicar. Y Bernardo llamó a su primo Cándido, quien apareció el sábado por la mañana en su camioneta con polvo de yeso todavía en el tablero, un termo de café negro en una mano y una bolsa con pistola de clavos colgada al hombro, como si hubiera estado esperando que alguien le dijera dónde ir. ¿Puedes creer lo que está a punto de hacer Gerardo sin que nadie se lo haya pedido? Antes de seguir, dale like y comparte este video con alguien que necesite ver que todavía existe esta clase de personas. Seguimos. Parte 2, el sábado por la mañana. Gerardo llegó a la ferretería a las 6:45 de la mañana, 15 minutos antes de que abrieran. Esperó afuera con el recibo de gasolina en la mano y la lista de materiales que había repasado 2 veces en la semana. Cuando abrieron la puerta, ya sabía exactamente lo que necesitaba: tablas tratadas a presión de 5 por 15 centímetros, tornillos para cubierta, soportes para postes y 2 tramos de tubo de acero para los pasamanos. Cargó todo en el carrito, lo puso en la caja y lo pagó con su tarjeta. 2.300 pesos aproximadamente, que es lo que cuesta hacer las cosas bien con material que dure. No mencionó el gasto a nadie. No lo publicó en ningún lado. Lo cargó al camión junto con las herramientas y manejó hacia el punto de encuentro donde Toño, Bernardo y Cándido ya lo esperaban tomando café en vasos de unicel. 4 hombres. Las 7 de la mañana de un sábado. Nadie les había pedido nada. Llegaron a la calle Fresma a las 7:20. Los 4 se quedaron un momento sentados en los vehículos mirando la casa amarillo pálido desde afuera. Bernardo fue el primero en decir en voz alta lo que todos estaban pensando, que probablemente debieron haberle avisado a la señora. Gerardo dijo que quizás. Y bajó del camión. Tocó la puerta, esperó, volvió a tocar. La cortina de la ventana delantera se movió. Luego se escuchó el sonido de una cerradura y la puerta se abrió. Doña Refugio Telles apareció en su silla de ruedas, con una bata de cuadros azules y gafas de lectura que claramente se había puesto deprisa, mirando a Gerardo con esa expresión de quien ve algo que no puede clasificar de inmediato. Le dijo que era el recolector de basura de la ruta. Que llevaba 11 años pasando por su calle. Que había estado observando la rampa durante algunas semanas y que había traído a unos compañeros porque les gustaría reemplazarla si ella se los permitía. Señaló hacia la calle, donde Toño, Bernardo y Cándido estaban de pie en el jardín delantero, sosteniendo madera y herramientas con esa postura un poco incómoda de quien espera una respuesta que no sabe si va a ser buena. Doña Refugio los miró durante un momento largo. Luego miró a Gerardo. Le dijo que no tenían por qué hacer eso. Gerardo respondió que lo sabía, pero que les gustaría hacerlo. Ella guardó silencio. Su mandíbula se tensó levemente de la manera en que se tensa cuando alguien está decidiendo si llorar o no. Le dijo en voz baja que había tenido intención de llamar a alguien para que la arreglara. Que simplemente no lo había hecho. Se detuvo un momento antes de añadir que había sido difícil moverse sin ella. Gerardo asintió. Le dijo que tendrían todo listo antes del mediodía. Desmontaron la rampa vieja en 40 minutos. La madera se levantó en pedazos.
Parte de los tablones exteriores se desmoronaba por los bordes al tocarlos. Los tablones inferiores estaban casi completamente negros por la podredumbre que se había ido metiendo desde abajo durante años. Bernardo negó con la cabeza cuando vio la subestructura al descubierto. Le dijo a Gerardo en voz baja que Doña Refugio había estado usando eso. Gerardo respondió que al parecer sí. Bernardo dijo que cualquiera de esos tablones podría haberles herido bajo las ruedas cualquier día. Nadie dijo nada después de eso. Solo trabajaron. Toño midió y cortó las tablas nuevas con la sierra que había traído en su troca. Bernardo y Cándido enmarcaron la base y colocaron los postes. Gerardo instaló los tablones de cubierta y atornilló los tornillos uno por uno, asegurándose de que cada cabeza quedara a ras para que ninguna rueda tropezara. Cándido soldó los pasamanos de tubo de acero usando un pequeño equipo que había sacado de la parte trasera de su camioneta sin que nadie se lo pidiera, porque había entendido desde que llegó que los pasamanos de tubo iban a durar más que cualquier madera. Ya casi llegamos al momento más emotivo de toda la historia. Si no te has suscrito todavía, hazlo ahora. Comenta qué piensas de Gerardo y sus amigos. Falta muy poco. Parte 3. El café, la hija y la rampa nueva. A media mañana, Doña Refugio abrió la puerta delantera y preguntó si querían café. Los cuatro dijeron que sí sin dudarlo. Pero ella no podía sacarlo sola hasta la puerta con la silla de ruedas y las tazas al mismo tiempo. Así que fue su hija quien lo llevó. La hija se llamaba Concepción. Tenía alrededor de 40 y tantos años y había llegado al número 412 alarmada por un mensaje de texto que su madre le había mandado alrededor de las 9. 4 hombres están construyendo una rampa afuera. Había venido en el coche sin saber bien qué esperar. Llegó y encontró a 4 desconocidos en el jardín de su madre con herramientas y madera, construyendo algo que iba tomando forma con una precisión que no era la de improvisados. Llevó las tazas en una bandeja y se quedó de pie en el porche mirando a los hombres con esa expresión a medio camino entre la desconfianza y la incredulidad. Le preguntó a Gerardo si su madre los conocía. Gerardo le dijo que conocía su camión, que llevaba 11 años en esa ruta. Concepción dijo que su madre no los conocía a ellos. Gerardo respondió que no, que así era. Concepción tomó un sorbo de su propio café y preguntó cuánto les estaba costando todo eso. Gerardo dijo que nada de lo que ella debiera preocuparse. Concepción respondió que eso no era lo que había preguntado. Gerardo la miró con calma y le dijo que estaba resuelto. Concepción apretó los labios como quien quiere seguir preguntando pero algo se lo impide. Miró la madera nueva, el armazón, las líneas limpias de la estructura. Y entonces algo en su cara cambió. Le dijo a Gerardo, con una voz que ya no tenía el tono de antes, que su madre no había podido llegar a su buzón en 3 semanas. Que le había dicho que la rampa estaba bien. Gerardo asintió despacio. Dijo que la gente hace eso. Que no quieren hacer una carga. La voz de Concepción se quebró en la última palabra de su respuesta, y Gerardo simplemente dijo que no lo era, y volvió al trabajo. Terminaron a las 11:40 de la mañana. La nueva rampa era todo lo que la anterior había dejado de ser. Sólida, cuadrada, nivelada, con la madera tratada que aguantaría 20 años de sol y lluvia sin podrirse, con los pasamanos de tubo de acero fijos a la altura correcta para que una persona en silla de ruedas pudiera apoyarse bien en los 2 lados, y con un pequeño tope de madera en la parte inferior para evitar que las ruedas se engancharan en el borde al llegar a la banqueta. Gerardo le preguntó a Doña Refugio si quería probarla. Ella se desplazó hasta la parte superior de la rampa en su silla y se detuvo un momento. Luego empezó a bajar despacio, con las 2 manos sobre los pasamanos, las ruedas rodando de manera firme y suave sobre la madera nueva, sin ninguno de los crujidos ni los temblores de la madera vieja que se había acostumbrado a ignorar. Llegó al final y se detuvo en la banqueta. Se quedó ahí sentada un momento, mirando la calle, con el sol de la mañana dándole en el rostro. No miró a nadie. Solo miró hacia adelante, hacia la calle que llevaba 3 semanas sin poder alcanzar, y dijo en voz baja que había olvidado cómo se sentía eso. Nadie respondió. No había nada que agregar. Concepción estaba de pie en el porche con las 2 manos sobre la boca. Los 4 hombres guardaron silencio durante ese momento, que era de Doña Refugio y de nadie más. Cargaron los restos de la madera vieja en la troca de Toño, recogieron las herramientas y se estrecharon la mano entre ellos. Doña Refugio agradeció a cada uno por su nombre.
Les había preguntado cómo se llamaban cuando tomaron el café y los recordó a todos sin equivocarse, que es una cosa pequeña pero que no lo es cuando uno se da cuenta de que no todo el mundo se toma ese trabajo. Gerardo fue el último en despedirse. Doña Refugio le tomó la mano y se la sostuvo un segundo más que a los demás. Le preguntó por qué había hecho eso. Gerardo lo pensó un momento. Luego respondió que porque había pasado frente a eso demasiadas veces. Doña Refugio lo miró como si esa fuera exactamente la respuesta que necesitaba escuchar. Gerardo subió a su camioneta. Toño, Bernardo y Cándido arrancaron sus vehículos. Salieron de la calle Fresno uno detrás de otro. Gerardo miró por el espejo retrovisor una vez antes de doblar la esquina. Doña Refugio seguía en la banqueta, en su silla, mirando hacia la calle mientras los veía partir. El sol le seguía dando en el rostro. Gerardo no volvió a mirar atrás. El siguiente martes, cuando pasó por el número 412 a vaciar el contenedor, Doña Refugio estaba en su porche con una taza de café. Levantó la mano cuando lo vio llegar. Gerardo le devolvió el saludo. Y siguió con su ruta. Reflexión final. La historia de Gerardo Fuentes no tiene villanos ni grandes conflictos. No hay traición ni drama ni momentos de justicia poética. Es una historia más difícil de contar que esas porque no tiene un arco fácil. Es simplemente la historia de un hombre que vio algo que necesitaba atención, que pensó en ello cuando pudo haber dejado de pensar, y que un sábado por la mañana apareció con 3 amigos y herramientas a resolver lo que había notado. Eso es todo. Y sin embargo no es poco. Porque la pregunta que esta historia deja flotando es incómoda: ¿cuántas rampas podridas pasamos frente a nosotros cada semana sin detenernos 5 segundos a mirarlas bien? No rampas literalmente, sino las versiones cotidianas de lo mismo, la persona que necesita algo que nosotros podríamos dar, la situación que podríamos mejorar con poco esfuerzo, el detalle que notamos y dejamos pasar porque no es nuestro problema. Gerardo no hizo una donación ni organizó un evento benéfico ni grabó nada para subirlo a redes sociales. Fue a la ferretería, pagó los materiales con su propio dinero, llamó a sus amigos y apareció un sábado a las 7 de la mañana. Sin anuncio previo, sin certeza de que lo recibirían bien, sin garantía de ningún reconocimiento. Solo con la convicción de que había pasado frente a eso demasiadas veces. Toño dijo que sí antes de saber si la señora estaba enterada. Bernardo dijo que sí antes de que Gerardo terminara de explicar. Cándido apareció con su equipo de soldar sin que nadie se lo pidiera porque entendió que los pasamanos de tubo durarían más. Esos 3 hombres son parte de esta historia porque le recordaron algo importante a quien la escuche, que hacer el bien en comunidad es más fácil que hacerlo solo, y que cuando uno da el primer paso, hay personas que siguen naturalmente. Y Doña Refugio, parada en la banqueta con el sol en el rostro diciendo que había olvidado cómo se sentía eso, nos recuerda que hay personas que viven con limitaciones que se podrían resolver y que no dicen nada porque aprendieron que no deben ser una carga. Concepción no sabía que su madre llevaba 3 semanas sin poder llegar al buzón porque su madre le había dicho que la rampa estaba bien. Así funciona el silencio de los que no quieren pedir. Y así funcionan también las personas que, como Gerardo, aprenden a ver lo que el silencio esconde. A veces lo más poderoso que uno puede hacer es aparecer sin que nadie se lo pida. ¿Conoces a alguien como Gerardo en tu vida, alguien que aparece sin que nadie se lo pida? Cuéntanos en los comentarios. Da un like si esta historia te llegó, compártela con alguien que la necesite ver hoy y suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Hasta la próxima.